Soñé con mi infancia, llena de gentes y de senderos remarcados por el trajín de sus pies, unos desnudos y otros mal calzados. Hoy me he levantado pensando en el camino recorrido. Podría estar en otro lugar, pero sin embargo estoy aquí. El mundo está lleno de rutas por donde circular, pero yo anoche soñé con los senderos hechos para recorrerse a pie. ¿Dónde nos llevan los caminos? ¿Quién los construye? ¿Quién los usa? ¿Para qué? ¿Quién los abandona? Mi nombre es Rosalí Manchi, tengo 28 años. Nací en el norte del sur de las Américas y ahora vivo en otro continente, en el norte del sur de Europa. No elegí mi camino sabiendo a dónde me llevaba, simplemente escogí aquel por el que pude pasar sin dificultad. Solo quería salir de allí, como hacía todo el mundo. Mis tíos, mis hermanos, eligieron el camino más duro, porque todos miraban hacia el norte. La casualidad quiso que me subiera a un avión, sin dejar rastro, sin bajas, sin heridas, sin dejar huellas de mis pasos. Ahora vivo en una preciosa casita, en un lugar muy cuidado, acompañando a Mercedes, viendo con ella pasar el tiempo. Es un lugar ordenado, seguro, bien señalizado y sin apenas gente, y la que hay está demasiado mayor para durar. Esta soy yo con 11 años, preparándome para ir a la escuela. Creo que me grabaron unos españoles que estaban haciendo algo de mujeres campesinas o algo por el estilo. Supongo que pretendían mejorar nuestra forma de vida. Si volvieran hoy, 18 años después, verían que las cosas no mejoraron y no encontrarían a casi nadie de los que estábamos. Esta es mi mamá, en nuestra casa. Viéndola ahora me cuesta llamar casa a 4 palos y un tejado de chapa. Esta es mi abuelita, siempre feliz y contenta, siempre trabajando. 3 mujeres solas, sin padres, ni abuelos, ni hermanos, sin hombres. Unos murieron, otros se fueron, y alguno ni siquiera llegó a estar. Estos son mis primos, acicalándose para grabar un video a sus papás, que ni recuerdan, preparados para pedirles dinero, sin ser conscientes de estar preparándose para partir también ellos. No recuerdo si mi infancia fue feliz. Creo que siempre estuvo presente la idea de la partida o del abandono. Mi padre se fue, nunca supe hacia dónde. Se fueron mis tíos, mis hermanos, a unos los mataron y otros simplemente pagaron a un coyote para que les mostrara el camino que todos seguían cuando ya se consideraban hombres. Este es uno de mis 3 hermanos, construyendo los esqueletos de los edificios de la capital de los Estados Unidos. Allí viven la mayoría, con sus carros, sus casas, sus familias, viviendo una vida feliz e ilegal.
ciudadanos pobres produciendo en países ricos. De mi tierra casi todos nos fuimos y los que quedan son como los restos de un mercadillo. Restos revueltos, con taras, devoluciones de aquellos que ya nadie quiere porque no sirven o porque pueden subsistir del dinero que les llega de las remesas. Me crié pues entre mujeres solas, abandonadas por sus hombres, por sus guerras, por sus miserias. Y he acabado viviendo con mujeres solas y aburridas, en un nuevo lugar sin problemas, y con caminos por los que ya no se puede pasar. Aquí estoy yo ahora, paseando, sola, por una carretera asfaltada, ordenada, como un cortafuegos que los hombres construyen para llegar antes a sus propiedades y que rompe el desorden que la naturaleza pretende año tras año reconquistar. Una carreterita que conduce a un lugar donde ya nadie vive. Pasear es lo que hago todos los días por carreteras por donde no pasa nadie. Solo carros que van y vienen, que saludan fugazmente, educadamente, o ni tan siquiera. Me gusta abandonar la carretera, seguir los viejos senderos que usaban los que vivieron y trabajaron la tierra, caminos que la naturaleza reclama cuando los hombres y las mujeres abandonan sus formas de vida y esa tendencia que tenemos a ordenarlo todo. Caminos por los que cuesta pasar, pero que figuran en los mapas y que se empeñan en marcar como vivos. Piedras caídas que nadie vuelve a colocar en los muros deformados por las raíces de los viejos robles. Pistas forestales que solo usan ya cazadores venidos de fuera. Huellas violentas que en su día conectaban los campos y que ahora parecen heridas mal cicatrizadas de todoterrenos, que solo están de paso. Líneas de alta tensión por donde pasa la energía de otros lugares, pero que pisotean el lugar que sobrevuelan. Marcas de una sociedad que vive en otro lugar. Me gustan los viejos caminos, aquellos que parece que conducen a un lugar mágico. Me gustan sus sombras, sus recodos, sus irregularidades, su equilibrio natural, construidos por gente que se adaptaron a las formas del terreno y sabían que las curvas podían ser el camino más recto. Creo que abandonamos los viejos caminos para sentirnos más seguros en otros lugares. Dejamos los senderos por los que ya hace tiempo que nadie pasa, olvidados por los que vivieron en la tierra y de la tierra. Caminos unidos al trabajo que llevaban a alguna parte y que hoy solo son como restos arqueológicos. Hoy nuestros caminos están asfaltados, señalizados. Los que quedan, o las que quedan, solo los usan para terminar de pasar su tiempo. Sin maridos, ni hijos. Porque, como nos ocurrió a nosotras, unos murieron y otros, por lo visto, están construyendo los esqueletos de alguna ciudad.